He vivido toda mi vida en Estambul. Nunca me fui y tengo la experiencia de alguien que ha vivido en el mismo barrio, en la misma calle, incluso en el mismo apartamento durante 50 años. Escribí sobre esta experiencia de vivir en la misma ciudad en mi libro Estambul, donde argumento que las ciudades, su arquitectura, incluso los árboles, los anuncios, los logos, todo, los coches, los autobuses, todo lo que conforma una ciudad queda fuertemente asociado a nuestros recuerdos. No debemos creer a los políticos que imponen que abracemos el pasado, ni a los que proponen ideas fantásticas sobre el futuro, olvidando el pasado. Estamos hechos de ambas cosas, de recuerdos del pasado y visiones del futuro. Y deberíamos caminar juntos y asumirlo. Esta es la idea sobre la que asentar una armonía o alianza de civilizaciones. Debemos asumir las sombras, las zonas oscuras y todo lo bueno con el único objetivo de crear una sociedad abierta, con libertad de expresión, respeto al prójimo y a las otras culturas. El gran debate ha comenzado y podemos hablar de la confrontación o del diálogo entre las diferentes culturas y civilizaciones. De hecho, este Museo de Arte e Historia del siglo VII hasta principios del siglo XX tiene que ver con ello, porque hemos tratado de rastrear las asonancias y disonancias que unen y desunen a las diferentes culturas del Mediterráneo, del Magreb y del Marrec. Empezaré por esta pieza que procede de la isla de Yerba, que es una de las raras piezas de aquí, pues este museo no trata de Yerba como tal. De esta joya, que data del siglo XIX o XX, es reciente, llama la atención la presencia en el centro de estas tres cruces, a las que llamamos la rosa bizantina, por tanto cristiana. Tiene por eso un toque, una presencia, una influencia, podríamos decir bizantina, entre comillas, cristiana. Puedo decir que esta cerámica de Kalinin o de Túnez está inspirada en otra otomana, de Iznik, que se explica por la presencia de los otomanos aquí en Túnez. Pero es que, a su vez, esta cerámica de Iznik, y por sus colores azul y rojo tomate, está inspirada en esta otra de China. Pues muchos sultanes otomanos recurrieron a los ceramistas chinos para mejorar y desarrollar la cerámica de Iznik. Pero es que, a su vez, esta cerámica de China está inspirada en otra anterior, de Bagdad. Creo que Akenatón fue quizá uno de los reyes más importantes del antiguo Egipto, porque cambió la religión. Los egipcios tenían por dios al sol y a otros dioses, pero un hombre faraón hace 3000 años dijo no. Hay que acabar con esto. Hay un solo dios detrás del sol, llamado Atón.
Y Atón es el dios que hemos de adorar. El gran error que cometió Akenatón fue pedirle a los egipcios que adoraran a Atón a través de él, pues murió y el culto a Atón se acabó. Y así fue como Tutankamón llegó a ser faraón. Cambió su nombre de Tutankatón por el de Tutankamón, y de nuevo el faraón volvió a caer en los brazos de los sacerdotes de Amón. Estamos en la ciudad capital del Emirato y del Califato Omeya entre el siglo VIII y el siglo XI, hasta que los bereberes norteafricanos hicieron esta ciudad uno de los reinos de taifa más importantes, que siguió como tal hasta el día 29 de junio del año 1236, fecha en la que el rey Fernando III, rey de Castilla y de León, reconquistó Córdoba para la cristiandad. Y aquí que la mezquita hoy sea una catedral. La Córdoba del siglo X era una ciudad más grande que Nueva York, y la Córdoba del siglo X tenía una superficie de 6.000 hectáreas, con una población de aproximadamente unas 600.000 personas, no 1 millón como fuentes exageradas han dicho, sino 600.000 habitantes, de los cuales el 90% serían musulmanes, unos 500.000 serían musulmanes más o menos, un 5% sería judíos sefarditas, el resto eran mozárabes, con lo cual la Córdoba del siglo X se puede presentar al mundo entero como un centro político, religioso y cultural de tipo ecuménico, que es lo que nos falta en el mundo hoy. Son aquellos árabes que vivieron en España y que tuvieron que marcharse del país en 2 tiempos, en realidad, en 2 momentos, básicamente. Ellos empezaron la inmigración hacia Túnez a partir del siglo XIII, digamos. Y en el siglo XIII, cuando llegaron a Túnez, en aquel entonces había un gobernador hafsida que se llama Zacarías, que alentó un poquito su llegada. Y aquella primera oleada era básicamente compuesta por la élite, o sea que ellos eran grandes poetas, grandes sabios, príncipes incluso. Sí. Nuestro origen es el emir al-Mansur, que se casó con la hija del rey de Pamplona, llamado Sancho. Esta hija le dio un niño, al que llamaron Abderramán, y que su madre llamaba Sanchuelo. Este es el origen de nuestra familia, la de los Sancho musulmanes. Que llegaron en 1609 a Túnez porque habían sido expulsados de España.
existencial, ¿no? La palabra felicidad. Pues depende, mire, esto en lo absoluto nunca se pueden contestar a estas preguntas así en lo absoluto. Todo esto depende del momento, del individuo. Entonces la felicidad puede ser muchas cosas dependiendo de la coyuntura del momento. Sí, lo sé. Intento ser feliz cada día de mi vida. No lo consigo porque es imposible, ¿no? Pero lo intento. Y yo pienso que hay que hacer lo que a uno le gusta, disfrutar con la vida, que solo tenemos una y es corta. La felicidad en poder abrir el corazón con toda normalidad a cualquier persona, a pesar de que tenga pensamientos muy distintos, culturas muy distintas, incluso lenguas, que eso también nos dificulta muchas veces el poder entender. Es levantarme cada mañana y tomar conciencia de lo maravilloso que es el mundo y que tienes que luchar por lo que quieres. Mi vida me ha hecho ver que la gente de Estambul no se preocupa, por ejemplo, si esta taza de café viene del este o del oeste, o de Rusia, o de África o de Europa. Simplemente se preocupa de que esté bueno, de que cumpla con su cometido, que es estar sabroso, que es para lo que está hecho, que esté bueno. Y en definitiva, eso debería ser lo primero que pensemos sobre todas las cosas. Soy arqueólogo, excavador, descubridor, escritor de libros, conferenciante. Esa es para mí la felicidad. La felicidad para mí es la sencillez, el éxito y la belleza. Si mira hacia arriba, hay unas inscripciones que se añadieron en el siglo XVIII y que son las caligrafías árabes más grandes que se pueden encontrar en el mundo. Son los nombres de los 4 califas que sucedieron al profeta Mahoma: Alí, Omar, Abu Bakr y Usman. Solo contienen su nombre. Pero en los años 40, para ser más precisos, en 1938, cuando la basílica mezquita se convirtió en museo, se levantó la pintura que cubría los mosaicos que representan el cristianismo. Y así tenemos hoy en este edificio el cristianismo, la época islámica y también, en algunos sitios, la religión hebraica, como por ejemplo la estrella de David. Pues también el rey David está en la religión islámica como profeta, y así figura en el Corán, como María, que está en los mosaicos, y el arcángel San Gabriel, que está también en el Corán. María es la madre de un profeta, pues Jesús es un profeta. Es una muestra de tolerancia no destruir los mosaicos. Se cubrieron porque la religión islámica no permite ni estatuas ni pinturas realistas en las mezquitas. El Papa Benito XVI, nuestro Papa actual, fue a Turquía a entrevistarse con Erdogan, presidente de Turquía, y lógicamente vio la famosa catedral, basílica catedral de San Sofía, transformada en mezquita. Entonces añoré la idea de que el Papa algún día puede venir a Córdoba para que vea lo que allí vio en Constantinopla, vio Estambul, Basílica Justiniana de San Sofía, transformada en mezquita. Hecho ocurrió en el año 1453, justamente 30 años antes de que aquí ocurriera lo mismo, solo que al revés. Mezquita de Córdoba transformada en catedral con Alonso Manrique y Carlos V en el año 1523.
El hecho ocurrió cuando, desde el 2001, hay el problema de la ley de inmigración muy restrictiva y había muchas personas que tenían muchas dificultades y hubo un primer encierro de unos inmigrantes en la parroquia de Santa María del Pi. Aquello se llenó, allí no se cabía. Un grupo contigo continuó viniendo a la parroquia de San Agustín, siguiendo la calle Hospital. Y al final llegaron aquí y también nos pidieron encerrarse en señal de protesta por la ley de inmigración. La huelga de hambre se terminó. Al final dieron salida a la ley de inmigración, hubo posibilidades de arreglar las cosas y cuando se termina, aquí viene la sorpresa, cuando se termina la huelga, los musulmanes nos piden a nosotros, a los cristianos, poder hacer una plegaria conjunta. Entonces nos parecía adecuado juntarnos y además agradecernos a las personas que habían dado su apoyo durante este encierre de las iglesias y además es un signo más de respeto hacia el cristianismo, hacia los hermanos cristianos y además demostrarle que nosotros no tenemos ni más mínima sentido de rivalidad. En ese sentido no somos rivales, somos iguales, aunque nos habían dicho cuando venimos primera vez que quitando los bancos nos podían poner tapiz, que podemos sentar de manera más natural y le dijimos que no, nos adaptamos tal y como están puestos, no hace falta cambiar nada. Dios ha creado el mundo. Dios es el ser supremo. Dios envió al mundo al primer hombre. Todo lo que hay en el mundo ha venido de la mano de Dios. Dios creó el cuerpo y Dios creó el alma para crear a la humanidad. Dios utilizó a dos personas, a un padre y a una madre. Solo 3 personas han venido al mundo sin ellos. Hasta ahora, solo Adán ha venido al mundo sin madre y sin padre. Solo Eva ha venido al mundo sin madre. Y solo Jesús ha venido al mundo sin padre. Solo Dios puede crear el cuerpo y el alma. Los padres pueden crear el cuerpo. Todo el mundo debe orarle a Dios. Todo el mundo debe respetar a su madre y a su padre. ¿Un sueño especial? Sí. Tengo 3 películas en la cabeza y las tengo que hacer. Largometrajes. Mi sueño sería que hubiera una mayor aproximación hacia España, para que esta historia que hemos vivido en las 2 orillas del Mediterráneo sea reencontrada y revivida, y que se aclaren las cosas, y que haya fraternidad e intercambios culturales, muchos más. Pues mi sueño, entre otros muchos, podría ser terminar teniendo un hotel propio, pequeñito, sin grandes pretensiones ni ambiciones y sobre todo descargado de muchas responsabilidades, en algún sitio lejano y tranquilo, donde no suenen los teléfonos móviles y donde la vida sea diferente a la que llevamos hoy.
Seguir siendo feliz, seguir estando con mi novia y seguir teniendo amigos y vivir más o menos pues como estoy ahora. Mi sueño que quisiera que se cumpliera es ver a mis hijos terminar sus estudios, casados y felices. Es el único sueño que tengo, de ver mis nietos correr por casa. Estamos en un mundo muy mal repartido y tanto a nivel de políticos como a nivel medioambiental yo pienso que deberíamos cuidar mucho más todo, tanto nuestro planeta como nuestra filosofía de vida. Hay noticias que tienen las relacionadas a lo mejor con más asuntos de violencia y terrorismo, quizá tienen más acogida, digamos, en los medios en España. Sin embargo, a lo mejor hay otros asuntos de tipo social y cultural que en España pues pasan más desapercibidos. Por ejemplo, recientemente pues hubo una chica que fue elegida en un pueblo, pues digamos la primera mujer en Egipto. También se dijo que en el mundo árabe que podía registrar matrimonios. Era una mujer velada y se hizo una ceremonia porque era el primer matrimonio que ella registró, y entonces aquí en los medios de comunicación durante varios días estuvo saliendo en portadas con entrevista a ella, a la mujer, a los novios. Sin embargo, eso, por ejemplo, en la prensa española pues pasó bastante desapercibido, salió en algunos sitios, pero no tuvo la misma repercusión. Fue hace poco hubo una reunión de diálogo de religiones en Washington y allí se encontraron el jeque de Al-Azhar, digamos que es la máxima, una de las principales autoridades religiosas en Egipto y muy respetada en el mundo árabe, y el presidente israelí Shimon Peres. Y fue una foto que se dieron en la cumbre, y eso por supuesto en Occidente pasó totalmente desapercibido, y sin embargo aquí pues por el tema de las relaciones entre el mundo árabe e Israel pues ha saltado a los periódicos. Un diputado ha pedido la dimisión del jeque de Al-Azhar y aquí sigue todavía la noticia, y en Europa pues se ha quedado en nada. Oh, chill, low, c'est quoi l'eau? T'as dit moulé nga t'es man for moi. Mec, chill. L'eau, force tranquille, je suis, pousse-moi, je détruis. Une seule vie pour se racheter aux yeux de l'unique Dieu. Rien à prouver à ce merveille, rien à prouver à personne. Avec Dieu on le peut, rapproche-toi de la vérité, la critique. Es una radio comunitaria y también asociativa que intenta representar a las diferentes comunidades de Marsella. Pues Marsella es un cruce de comunidades diversas como italianos, griegos, de las Comores, norteafricanos, que tengan toda su emisión en Radio Galer de manera que la gente pueda escuchar emisiones que les sean propias, más próximas. Le 06 73 01 40 26. C'est bien une nouvelle version des 2007-2008. Le fait de bloquer la zone de la Provence, que d'abord les agents du port autonome ne sont pas les dockers. Pour défendre un outil public et de bonnes conditions de travail aussi, qui tourne en permanence. Le temps de déchargement, c'est le facteur essentiel. C'est pas du tout le prix du salaire des agents. La montière, mon moi, on vit vraiment pour survivre. Tu te fous le doigt dans l'œil si tu as peur ici. Comment créer la mort quand on vit pour mourir. Puissance et douceur.
En nuestro trabajo hay que ser inteligentes. Como director artístico, intento no ser censurado, ni siquiera en los países árabes. Por ejemplo, al decir voy a ilustrar el Corán, no solo quiero ilustrar el Corán, yo quiero hacer un trabajo pedagógico, didáctico, para explicar a los niños la tolerancia, el lado positivo de la vida, que no todo es pecado, que no todo está prohibido, que las cosas pueden ser claras y simples y sin arrogancia. Voilà plus de 2000 ans, le jour où Carthage et son histoire furent anéantis. Un petit groupe d'aventuriers échappe à la destruction. Kotar, Sid, Gada, Hamura, Sédic. S'embarquèrent alors pour un fabuleux voyage avec une mission, sillonner des siècles et des civilisations de la Méditerranée afin d'en retrouver l'histoire perdue. Nostalgia, como todo el mundo, de la infancia, de cómo cambia la vida. Crecemos muy rápidamente y pasar de golpe de niños a adultos es mucha la diferencia. De vida, de mentalidad. Esa es la nostalgia de todo el mundo, la infancia. Echamos de menos la vida sin preocupaciones ni problemas. En mi libro Estambul, Memorias y la ciudad, observé por primera vez que existía una cierta melancolía turca que cubría la ciudad, que daba una sensación de parálisis, que evitaba aventurarse en buscar la felicidad y prefería ir marcha atrás, lo que da lugar a un sentimiento turco de melancolía al que le hemos dado el nombre de huzun. Esta idea es una sensación que se ha extendido durante años cercando nuestra ciudad y que nos hace más introvertidos, xenófobos, reacios a Europa, a otras naciones, a nuestros vecinos. No nos ha servido de nada. A veces, sobre todo nostalgia de mi madre, que es una persona mayor. Y cuando la llamo por teléfono siempre llora, que quiere verme. Pero yo viajo cada 2 años, cada año si puedo. Cuando puedo viajo para verla. Mucha. Hay momentos en que sí. De una época. Me gusta mucho mi generación. Siento que hemos tenido la suerte de vivir lo que nos ha tocado vivir. Desde las estrellas del cielo a las manifestaciones callejeras. Las cosas más simples. Nos han ocurrido cosas magníficas que conmueven al mundo de hoy y seguirán haciéndolo siempre. Han Jalili es famoso en Egipto como uno de los lugares de atracción turística para los que visitan hoy el país. Han Jalili fue fundado por un comerciante llamado Yarkas el Jalili en el siglo XIV. Y al principio era un lugar de hospedaje pensado para atraer a los mercaderes que venían a Egipto. O sea que al principio estaba pensado como un pequeño motel. Con el tiempo atrajo a otros, que empezaron a montar y a abrir tiendas con las que comerciar con otros mercaderes mientras se alojaban allí. Pasados los años,
el número de estos comercios llegó a ser de más de 1600. Ahora estamos en el precioso café Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz es el famoso escritor egipcio que fue Premio Nobel de Literatura. Naguib Mahfouz venía casi todos los días a este lugar. Y aquí fue donde, además de pasar muy buenos ratos, escribió algunos de sus famosos libros, que han sido traducidos a muchísimas lenguas. Yo sí trabajo verdaderamente porque también quiero contribuir un poco para la ayuda de la familia. Llevo 12 años trabajando en una joyería para los turistas, en un bazar, toma cada año. Y quiero ayudar a mi marido, no quiero que él solo lleve esta carga de la casa. Yo vine al Cairo porque me casé con un egipcio. Nos vinimos porque mi marido solamente tiene una hermana. Él es el único chico y sus padres eran muy mayores. Entonces él quiso venir para ocuparse de sus padres, para estar al lado de sus padres. Yo tenía o venirme con él aquí a Egipto a vivir o quedarme en Europa y divorciarme. Y como yo verdaderamente quiero mucho a mi marido y mi hija no tenía derecho a separar a mi hija de su padre. Bueno, no enseguida. Yo me convertí al Islam después de 10 años vivir aquí en Egipto. Yo hace 8 años solamente que estoy convertida al Islam. Estuve estudiando muchos años y hubo muchas cosas de la religión musulmana que me convencieron. Sobre todo el respeto de los hijos para los padres. Mucha gente cree que la mujer que se pone el pañuelo es porque el marido la obliga. No. Esto es voluntario. Cada una se lo pone cuando lo siente verdaderamente que debe llevarlo. El papiro es una planta acuática tropical. Crecía en el norte de Egipto, en los pantanos del delta, y la consideraban como planta sagrada por 2 razones. Por la flor, que parece a los rayos del sol, lo que para ellos era símbolo del dios Amon-Ra, que era dios del sol y dios de la vida. También el tallo de la planta tiene una forma triangular o piramidal, que para ellos era símbolo de la eternidad. Dependiendo del diseño cortamos el tallo, por ejemplo así, y quitamos la corteza verde. Esta corteza es muy fuerte, muy resistente y la utilizaban los egipcios para hacer muchas cosas, para hacer camas, cestas, sandalias, sombreros, barcos, por ser muy fuerte. Pero no es flexible para hacer un papel que supongamos que vamos a enrollar y doblarlo. Eso que no se puede hacer con la corteza. Por eso solo utilizamos la parte interna que la dividimos en láminas finas. Así. El papiro, como es una planta acuática, tiene dentro de sus fibras mucha agua, mucho azúcar. Y eso lo deja muy frágil a la lámina. Por todo eso no se puede utilizar así. Y luego utilizamos el rodillo para sacar el agua que tiene. Muy fina, muy flexible y todavía muy fuerte. Después ponemos la lámina en agua 6 días para reducir la cantidad de azúcar que tiene. Que arreglamos las láminas entre 4 telas, 2 de algodón y 2 de lana en una forma horizontal y vertical, haciendo como una trama. Las ponemos todas debajo de la prensa durante 6 días más. Y durante esos 6 días se pegan las láminas automáticamente. Y se utilizaban bloques de piedras. Vamos a tener un papel igual como este, que es suave, fuerte y flexible, que podemos rollarlo y doblarlo, por ser muy flexible.
Lo peor es que el hombre sea destruido, que se destruye a sí mismo. Lo peor, el totalitarismo. Es lo peor que he podido encontrarme en mi vida. Todo se perdona menos eso. Pues tantísimas cosas, pero principalmente el factor humano. Lo complicaditos que somos cuando todo es mucho más sencillo, ¿no? El odio y la revancha o la envidia o el no convivir, el no aceptar a los demás. Lo peor para mí, el desastre, sería que hubiera una guerra y que mataran a gente, a niños, a algún miembro de mi familia que no hubiera hecho nada. Que cayera una bomba y que a eso lo llamaran daños colaterales. Eso es lo peor para mí. La intolerancia. La intolerancia. O sea que lo que me duele mucho es ver cómo gente que piensa ser inteligente, que piensa ser libre, les han confiscado totalmente la inteligencia. Son peores que los animales. O sea que son personas que totalmente manipuladas. Y entonces la confiscación de la inteligencia es... Bueno, cuando se confisca la inteligencia al ser humano, ¿qué le queda? Pues nada. Lo peor del mundo, el dolor. El dolor en todos los sentidos. El dolor físico, la gente que tiene dolor por carencias. Sí, el dolor. Nuestras vidas, nuestra cultura es híbrida. Viene del Islam, de Oriente Medio, de la cultura otomana, de los bizantinos. Incluso el Islam no es simple, pues tiene diferentes tonos. Un Islam más místico, más rígido, el ortodoxo, el Islam de la gente, el Islam político, como institución social. La evolución histórica de las últimas 2 décadas nos ha enseñado que todos deberíamos desarrollar poco a poco la idea de civilización mundial. Que el futuro ecológico, político y económico del mundo global depende de nosotros, de nuestro mundo, y que no deberíamos definirnos como nación, religión o país, sino como ciudadanos, hijos e hijas del mundo, porque hemos llegado al límite de nuestros recursos globales y es el momento de buscar la opinión del otro, y no para encontrar los puntos de conflicto, sino para ver qué es lo que podemos hacer por el futuro de la humanidad todos juntos. Túnez está ahora mismo sufriendo un proceso de apertura e intentando quitarse encima, por decirlo de alguna manera, ciertos fantasmas del pasado, abriéndose mucho más de lo que ya está abierto a Europa. Y por ello muchas empresas extranjeras, especialmente españolas, cadenas españolas hoteleras, han puesto su punto de mira en Túnez, y si lo han puesto será por algo, ¿no? Hoy por hoy en Túnez, en un hotel de estas características, con este número de habitaciones, fácilmente te encuentras con una plantilla de 40 o 45 cocineros, ¿no? Y dices, en España dirías, eso es una barbaridad, eso no es sostenible, no es rentable, ¿no? En España tú entras a una cocina de un hotel más o menos de estas características y 15 cocineros como mucho,
y la cocina distribuida de una manera muy diferente a como están distribuidas aquí, las diferentes estancias de la cocina, donde mayoritariamente en toda Europa ya y en España se trabajan con productos que te llegan ya a los hoteles prácticamente elaborados. Aquí te llega el pollo en bruto, aquí te llega la vaca en bruto, aquí te llega las hortalizas en bruto, tienes que limpiarlas de caracoles, las hojas, la lechuga, con sus gusanos, con su tierra. Lo que en Europa compramos muy caro y encontramos en los supermercados con grandes letreros de biológico, ecológico, aquí es el día a día. Aquí los tomates, las verduras, las hortalizas, todo se sigue cultivando como siempre, abono, estiércol natural, tierra, agua y luz, no hay más, no hay ningún tipo de pesticida, ningún tipo de añadido químico, ¿no? Por lo tanto, la fruta, las verduras saben a lo que siempre han tenido que saber, ¿no? Y no saben, ¿no? Y eso es una de las cosas de las riquezas, ¿no? que tiene el gran potencial de Túnez, que es sin duda la agricultura, ¿no? Después de la experiencia que he tenido en este lugar, usted ve que es fértil. Antes era un pequeño desierto. Todo lo que hay aquí ha sido hecho sobre una tierra considerada no viable. La gente despejaba esto de piedras y trabajaba una tierra que es seca y difícil. Entonces hice una primera experiencia de aplicar la agroecología, de renunciar totalmente a la agricultura química que destruye, que es ecológicamente destructiva, para aplicar métodos que llamamos ecológicos. ¿En qué consiste? Es simplemente que en vez de comprar abono, se aprovechan los residuos, se les hace fermentar y se puede hacer un abono mejor que cualquier otro. Retiene además el agua y aporta nutrientes, y cuando el campesino lo pone en la tierra, se da cuenta de que la producción es mucho mejor en cantidad y en calidad. Y al mismo tiempo retiene el terreno, lo estabiliza frente a la erosión. La agroecología está en contra del criterio de urgencia permanente, pues el campesino puede alimentarse sin necesidad de abonos ni técnicas artificiales y al mismo tiempo interviene sobre el medio ambiente degradado. Todo es agua de lluvia. Si hiciéramos programas de manera que todas las casas tuvieran una cisterna y fuese obligatorio antes de dar un permiso de construcción, si el plan nacional, en vez de llorar por el agua que va a faltar, recuperase el agua que cae del cielo, El puerto de Djerba abastece de pescado a todo el sur de Túnez, junto al de Sarsís. Es también el puerto de salida de los barcos de turistas, muy conocidos en Túnez, que los llevan a pasar un día a la isla de los flamencos. Para entrar o salir, hay que hacerlo por un canal de 5 kilómetros de largo. Es un canal construido por los romanos y después por el Estado tunecino, que ha de hacer obras de mantenimiento cada 3 o 4 años. El canal está señalizado por faros de luces rojas y verdes, entre las que hay que navegar, si no se quiere correr el riesgo de embarrancar.
Tenemos una gran variedad de pescado, lubina, dorada, propios del Mediterráneo, y otros que son propios de aquí y no se encuentran en otros lugares. Esta laguna ha preservado muchas especies de pescado, porque los grandes barcos de pesca no pueden entrar por la poca profundidad que tiene, y son barcas pequeñas las que pescan. Alguna vez he navegado por dentro de la almadraba y entonces sí se ven los bancos y pasas por al lado y se ven. Pero así en mar abierto, donde pueden estar en cualquier sitio, es complicado. He visto muchas veces delfines, he visto algún tiburón pequeñito, pero poder distinguir si es un atún o no, la verdad es que no lo he llegado a distinguir. Bueno, los que cogen ahora van al Mediterráneo. Son los buenos, los que quieren los japoneses sobre todo, que son los que vienen con la grasita y van también a desovar al Mediterráneo. Los japoneses ya todos sabemos que quieren los grandes, los de 300, 400 kilos para arriba, y a nosotros nos dejan las sobras. Es una pena, pero es así.